Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre modernización del IBMI, AS400, I-Series, System I o cualquiera que sea el nombre con el que lo conozcas. Hoy vamos a hablar sobre los 3 niveles de modernización, principalmente porque hablar de modernización es un tema muy extenso y llega a ser muy complicado materializar o incluso empezar a dar forma a los proyectos de modernización. A lo largo del video te estaré compartiendo o referenciando hacia otros videos o webinars que hemos estado haciendo y donde tocamos algunos temas con mayor profundidad. Acá voy a tratar de resumir al máximo posible las diferentes aristas de la modernización para que puedas formarte una idea general del tema y comenzar a determinar por dónde arrancar tus proyectos de modernización. Porque no todas las empresas se encuentran en las mismas circunstancias, no todos tienen el mismo nivel de modernización o incluso el mismo nivel de obsolescencia. Y saber por dónde comenzar a modernizar es la clave para el éxito de estos proyectos. Y la realidad es que si no sabemos en dónde estamos parados ni tampoco hacia dónde queremos ir, pues la verdad es que va a estar bastante complicado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar, para poder empezar a trazar una ruta hacia la modernización, cuáles son los 3 niveles de modernización del IBMI, que en este caso son la infraestructura, las bases de datos y las aplicaciones. Comenzando por el nivel más básico y el más evidente, pues tenemos la infraestructura donde se ejecuta nuestro IBMI. Todos esos fierros en donde viven nuestras bases de datos y nuestras aplicaciones, eso es nuestra infraestructura. En este nivel entran en juego elementos como el hardware y software de IBM actualizado. Esto es casi un mandamiento, es fundamental tener vigente el mantenimiento de IBM, tanto de nuestros equipos IBM Power System como del software, desde el sistema operativo hasta licenciamientos de productos IBM o incluso licenciamiento de productos de terceros, ¿no? Hay que tener siempre nuestro mantenimiento vigente. Y regresando al punto del mantenimiento de IBM, al mantenerse con los mantenimientos vigentes, valga la redundancia, se garantiza a cierto grado estar como en las versiones más actuales o actualizadas de las cuales tenemos el respaldo de IBM. Por ejemplo, si hoy en día cuentas con un Power 8, el propio IBM te va a decir que ya no ofrece mantenimiento para ese modelo de servidor Power System. Y si quieres seguir dentro del mantenimiento de IBM, vas a tener que renovarlo a un Power 10 o al menos un Power 9. Eso hablando en cuanto a hardware. Y si no lo hacemos, además de que no tendremos el respaldo de IBM, vamos a tener complicaciones para mantener esa infraestructura. Otro ejemplo es que si hoy en día, por ejemplo, tienes un Power 7 y te falla alguna unidad de disco o de cinta, que es una de las fallas, digamos, más comunes, no frecuentes, pero comunes, no podrás encontrar repuestos nuevos. Entonces tendrás que voltear hacia el mercado de segunda mano y la realidad es que no tendrás ninguna garantía de que vayas a encontrar lo que necesitas, ¿no? Y que puedas retomar tu operación y volver a levantar tu operación como viene funcionando. Lo mismo ocurre con el software. Al estar en las últimas versiones del sistema operativo, con los últimos parches, garantizas la seguridad del sistema a cierto nivel y también garantizas compatibilidad con nuevas tecnologías y una mejor eficiencia para la gestión de recursos del hardware. Estar modernizado también significa garantizar continuidad del negocio. Asegurar que así explote el data center o el site en donde esté el servidor de producción, el negocio no va a tener ninguna afectación, ni en cuanto a pérdida de información, ni en cuanto a interrupción en el servicio. Para ello, tenemos que contar con planes de recuperación ante desastre y esquemas de alta disponibilidad. Aquí hay 2 dimensiones en las que tenemos que enfocarnos. Por un lado, la seguridad de la información y por otro, la continuidad del negocio. Al decir seguridad de la información, no me refiero a que se la vayan a robar o por brechas de seguridad, que ese ya es otro tema. Me refiero al resguardo de los datos, tener planes de respaldos o backups que garanticen que la información no se va a perder independientemente de lo que pase con el servidor o con las unidades de memoria, ya sea con respaldos físicos como lo pueden ser las cintas o incluso en esquemas de respaldos en la nube. Y al decir continuidad del negocio me refiero a los esquemas de alta disponibilidad o HA, que es High Availability. Es importantísimo contar con soluciones eficientes de réplica que mantengan sincronizado tu servidor de productivo con el de respaldo y que estén listos para entrar a la acción en poco tiempo en caso de que ocurra algún desastre. Acá te voy a dejar un webinar en el que hablamos más sobre el tema por si quieres conocer más.
La nube, la realidad es que es un tema muy interesante y que hay que tratar un poco con cuidado, porque la nube te va a garantizar un entorno flexible y escalable, o sea, teniendo la capacidad de contratar y pagar los recursos de cómputo que necesites en un esquema, podríamos decirlo, bajo demanda. O sea que si hoy necesitas un core para funcionar bien, contratas un core y ya está. Pero si mañana necesitas 10 cores, pues tienes la flexibilidad de contratar los 10 cores y ya estás del otro lado. Algo que normalmente no se tiene en un equipo on-premise o no con ese nivel de flexibilidad, porque además de que necesitas contratar los cores adicionales, hablando en temas on-premise, de tu Power si lo tienes en tu sitio, estás limitado a la cantidad de cores con los que cuente el procesador de tu equipo Power. Por otro lado, de cierta forma te olvidas de las labores relacionadas con la administración del hardware, pero no del sistema, ni de sus aplicaciones, ni bases de datos. Ojo aquí, esto es muy importante tenerlo presente. Hace un momento mencionaba que es un tema a tratar con cuidado, principalmente porque existe la idea de que irte a la nube es estar modernizado, pero la realidad es que no es así o no es del todo así. Cuando hablamos de modernización, la nube es una herramienta, no un objetivo final. Porque tú puedes mover tu operación del IBMI a la nube, pero si no tienes tus bases de datos ni aplicaciones modernizadas, tal cual será como tener un auto deportivo del año, pero que le estás echando gasolina de baja calidad y que tiene un motor de hace 30 años, en donde lo único modernizado en realidad va a ser la fachada. No podrás explotar al máximo esta flexibilidad y escalabilidad que ofrece la nube. Y ocurre lo mismo con ambientes on-premise, porque tener un Power 10 no te garantiza estar modernizado. Y es aquí donde tenemos que comenzar a hablar del siguiente nivel, que son las bases de datos. Ahora vamos a hablar del segundo nivel de modernización, las bases de datos. Este es un tema fundamental porque las bases de datos son como tal el corazón del negocio, de nuestra operación y de todo lo que ocurre en todos los niveles de nuestro negocio. Sin una base de datos bien estructurada y optimizada, cualquier esfuerzo que hagamos de modernización, ya sea a nivel de infraestructura o de aplicaciones, va a estar limitado y no va a ofrecer los resultados que uno esperaría. Pero bueno, ¿qué implica modernizar las bases de datos? Principalmente son 3 elementos clave: migración de DDS hacia DDL, indexación y optimización de rendimiento, así como seguridad y gobernanza de datos o data governance. Como llevamos años ya trabajando con el IBMI, que estamos hablando de décadas, es muy probable que tus bases de datos estén diseñadas en DDS. DDS es una tecnología obsoleta que tiene varias limitantes, especialmente en términos de rendimiento y de flexibilidad. Para modernizar una base de datos es fundamental migrarte de DDS hacia DDL. DDL principalmente nos permite definir bases de datos relacionales con SQL nativo en IBMI, y las principales ventajas de esto es que mejoras el rendimiento de las consultas SQL. Tienes posibilidad de implementar integridad referencial y constraints directamente en las bases de datos y no en los programas, además de que ofreces una mayor compatibilidad con herramientas modernas de análisis de datos de otras plataformas, de otros CRMs, de otros ERPs, porque facilitas la integración con sistemas externos y aplicaciones web o microservicios. Pero bueno, ese es un tema que vamos a tocar más adelante con las APIs. Y la última ventaja, y una que nosotros consideramos muy importante, es por sostenibilidad. Para las nuevas generaciones de desarrolladores es mucho más fácil crear y gestionar una base de datos con SQL que definir archivos con DDS. Así como para las aplicaciones modernas, el tipo de datos que manejamos es más natural en SQL que en DDS. La realidad es que seguir con DDS significa a cierto grado complicarle la vida a los nuevos talentos o a las nuevas generaciones que hereden estas bases de datos, y al final el resultado va a ser que vas a dificultar la evolución del negocio. No basta con modernizar la estructura de bases de datos, también tenemos que asegurarnos de que el rendimiento sea óptimo. Muchas aplicaciones en IBMI siguen utilizando accesos secuenciales a los datos, lo que genera procesos lentos e ineficientes. Y es aquí donde entra en juego la indexación. Crear y optimizar índices permite que las consultas SQL sean mucho más rápidas y eficientes. Y por esto habrá una reducción de accesos innecesarios a disco. En DDS, las consultas pueden generar más lecturas de lo necesario debido a la forma en que los archivos lógicos organizan los datos. En cambio, con SQL, el motor de bases de datos puede elegir estrategias más eficientes, como el uso de índices adecuados, cacheo de resultados frecuentes y accesos directos a los registros sin necesidad de recorrer grandes volúmenes de información. También es posible optimizar el rendimiento ajustando la forma en que se ejecutan las consultas. Por ejemplo, evitar el uso excesivo de operaciones de lectura secuencial cuando se puede aprovechar los índices, reescribir consultas para minimizar el procesamiento innecesario de datos y reducir el uso de subconsultas anidadas cuando pueden ser
ser reemplazadas por joins más eficientes. Al final todo esto puede sonar muy técnico, pero lo importante es tener presente que la optimización de recursos por las bases de datos se podrán traducir en eficiencia para el negocio en cuanto a tiempos de procesamiento de consulta a las bases de datos, y por otro lado, mejor utilización de recursos de cómputo de nuestra infraestructura, porque es lo que mencionaba anteriormente. Puedes tener un auto deportivo del año, pero no vas a poder explotar su potencial si le echas gasolina de baja calidad, que en este caso serían nuestras bases de datos. Finalmente, un aspecto clave en la modernización de bases de datos es la seguridad y la gobernanza de datos. En muchas empresas, la seguridad de las bases de datos se ha manejado históricamente a nivel de aplicación, pero la realidad es que lo ideal es que la seguridad se implemente directamente en las bases de datos. En IBMI podemos aprovechar el control de accesos a nivel de filas y columnas. Esto lo que nos permite principalmente es restringir qué usuarios pueden ver o modificar ciertos datos, mejorando la protección de la información sensible. También es clave implementar auditoría de accesos y encriptación de datos para cumplir con regulaciones y normativas de seguridad. En estos casos es extremadamente útil, o diríamos que incluso necesario, apoyarse de herramientas externas como lo puede hacer Azure Security de Precisely, porque la modernización, más allá del rendimiento y la estructura de las bases de datos, también es sobre proteger la información del negocio, cumplir con regulaciones, cumplir con normativas. Aquí te voy a compartir un webinar en donde hablamos sobre protección de datos por medio de anonimización, en donde también tocamos temas de cifrado y tokenización, para que con base en eso puedas diferenciar entre estos diferentes métodos y puedas optar por el mejor según tu estrategia de seguridad o regulación que tengas que cumplir. Entonces, la modernización de datos nos permite mejorar el rendimiento, facilitar la integración con nuevas tecnologías y reforzar la seguridad principalmente. Y lo más importante es que una base de datos bien modernizada es la base para una modernización efectiva de las aplicaciones, que es precisamente el siguiente nivel de modernización. Las aplicaciones son fundamentales porque son ese puente entre el usuario, gente de carne y hueso, y toda la tecnología que hay detrás del negocio y que sostiene la operación. Es por ese motivo que los principales beneficios de tener aplicaciones modernizadas son productividad, competitividad y escalabilidad del negocio. Sin embargo, es importante decirlo que también es el tema más complejo y el nivel más complejo en el que vamos a profundizar más, ya que implica transformar procesos, código legacy, interfaces y arquitecturas para adaptarse a las necesidades actuales. Las aplicaciones no modernizadas son una de las principales razones por las cuales muchas empresas deciden cambiarse de plataforma, tirar todo lo hecho en el IBMI a lo largo de las décadas y moverse a plataformas y ERPs más modernos y populares. Esto implica embarcarse en proyectos que generalmente salen mucho más caros de lo estimado en tiempo y en dinero. Pero bueno, la modernización de aplicaciones cuenta principalmente con 4 elementos clave, que en este caso son la lógica del negocio, la tecnología, procesos de desarrollo y la presentación. Comenzando hablando de la lógica de negocio, tengamos presente que las aplicaciones en nuestro IBMI han comenzado a desarrollarse desde hace más de 20 o incluso más de 30 años. Han madurado y han crecido junto con el negocio y su operación a lo largo de las décadas. Esto significa que tienen en su ADN la lógica del negocio y su evolución a través del tiempo, lo que significa que durante todo este tiempo han estado siendo modificadas por diferentes desarrolladores con diferentes niveles de programación y con prácticas de desarrollo que pueden variar mucho de unos a otros. Y uno de los grandes problemas es que estos programas crecieron con una alta dependencia del conocimiento personal de esos desarrolladores. Nos hemos encontrado con casos de desarrolladores que tienen que salir del retiro para modificar aplicaciones que desarrollaron hace muchísimos años. Y desafortunadamente, en la gran mayoría de los casos, no se tiene documentación detallada sobre la lógica que hay detrás de estas aplicaciones, lo que hoy representa uno de los mayores retos al momento de querer mantenerlas o modificarlas. Al no contar con esta documentación detallada, nos encontramos con sistemas rígidos, lentos e inestables que solo van a representar un problema más grande para las siguientes generaciones del negocio que hereden esa tecnología, si no es que ya lo están siendo hoy en día. Y el problema es que generar esta documentación manual es una tarea prácticamente imposible. Necesitamos expertos en programación, en lenguajes como lo es COBOL o RPG, y que tengan todo el tiempo del mundo y todos los recursos para analizar programas que son de miles de líneas y que han llegado a tener una complejidad enorme. Pero para ello existen soluciones como Arcat Discover, que simplifican todo el proceso de retrodocumentación y recuperación del conocimiento perdido. Por acá te dejo un webinar en el que hablamos de este tema a profundidad por si quieres saber más.
Ahora toca hablar de la tecnología en la que están desarrolladas nuestras aplicaciones. Para nadie es una novedad el hecho de que cada vez hay menos desarrolladores COBOL y RPG, que son básicamente los dos lenguajes por excelencia de las aplicaciones nativas en IBMI. Aquí es donde es necesario tomar decisiones difíciles, como lo puede ser refactorizar o hacer reingeniería de las aplicaciones. Que ojo, no son lo mismo. De una manera muy resumida, refactorizar implica mejorar las aplicaciones existentes. Es decir, que no cambia la lógica del negocio ni el lenguaje en el que están programadas, o sea que si está en COBOL, se mantiene en COBOL. Lo que busca esto de refactorizar es mejorar la estructura de la aplicación, es decir, mejorar el código, eliminar redundancias y en general mejorar la claridad. Para este proceso son de mucha ayuda herramientas como lo es Arcade Code Checker para hacer auditoría o escaneo de código, que lo que hace es que pasas tus programas, pasas tus fuentes y Arcade Code Checker va a detectar ya sea vulnerabilidades o malas prácticas de código de forma automática, para que de esa forma esos programas de miles de líneas identifiques de manera automatizada todos los problemas que tiene. Te comparto por acá un webinar en donde hablamos más a detalle sobre este tema. Además de estar auditando o escaneando el código, también es necesario estar llevando a cabo pruebas de regresión. Esto principalmente para asegurarse de que al estar refactorizando una aplicación, al estarla modificando, no impactes otras aplicaciones, archivos o bases de datos que aparentemente no estén relacionadas. Acá te comparto otro webinar en donde hablamos sobre pruebas de regresión si quieres saber más a detalle. Por otro lado, tenemos la reingeniería, que esta es una medida más drástica porque implica literalmente reescribir las aplicaciones directamente en nuevas tecnologías. Lo ideal es que cuando se haga una reingeniería es que la aplicación se mantenga dentro del IBMI y se desarrolle en RPG Free. Al mantener las aplicaciones dentro del IBMI en RPG Free, garantizas principalmente un mejor performance y mayor seguridad. Y ya sé, está claro que RPG Free no es precisamente el lenguaje más popular o el más nuevo. Sin embargo, su sintaxis es más parecida a lenguajes populares como lo puede ser Java. Y la verdad es que un programador con buenas bases de desarrollo puede aprenderlo de manera relativamente sencilla, el RPG Free. Por otro lado, desarrollar programas en IBMI con lenguajes como lo es Java, PHP, Python es totalmente posible. Sin embargo, no tienen el mismo performance que los programas desarrollados en RPG. Pero bueno, ya sea que optes por refactorizar o hacer reingeniería de aplicaciones, es fundamental contar con documentación detallada de las aplicaciones, que es el paso anterior que tocamos sobre la lógica del negocio. Parte fundamental de nuestras aplicaciones es el cómo las administramos, porque no basta con modernizar el código o la tecnología si seguimos con los mismos procesos de desarrollo que se tenían desde hace 20 o 30 años. El mundo, las tecnologías, las prácticas, los tiempos han cambiado muchísimo en todo ese trayecto y pues es necesario modificar y renovar estos procesos. Necesitamos una buena gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, desde su análisis hasta la liberación a producción. Para ello requerimos metodologías de desarrollo ágiles, como lo es DevOps, en donde el objetivo es estar desarrollando, probando y liberando código de manera continua para poder estar cumpliendo con las demandas del negocio y de la operación. Muchas empresas todavía manejan procesos tradicionales con desarrollos monolíticos que tienen largos ciclos de implementación, que bueno, ese es uno de sus principales problemas, el tiempo o el time to market para que el equipo de desarrollo pueda ofrecer mejoras a esas aplicaciones, además de que dificulta el mantenimiento de las aplicaciones y la dependencia de procesos manuales para el versionamiento y el despliegue de producción representan un alto riesgo al momento de estar haciendo liberaciones. Entonces tenemos un movimiento, digamos, un tanto lento y también arriesgado. Para solucionar esto es clave implementar un control de versiones y liberaciones por medio de herramientas como lo puede ser Arcade for DevOps. Con Arcade podemos lograr versionamiento automatizado, control total sobre los cambios del código, lo que nos permite lograr un dinamismo de integración, pruebas y liberación continua, lo que se le conoce popularmente como CI/CD, que es Continuous Integration, Continuous Testing y Continuous Delivery. Y también ayuda a que haya una mayor colaboración entre todos los equipos involucrados, desde el área de desarrollo, QA, hasta seguridad y operaciones. El gran reto en este punto es el factor humano, porque significa cambiar la metodología con la que los equipos han estado desarrollando y administrando las aplicaciones. Es un cambio de paradigmas grande y va a ser totalmente normal encontrarse con resistencia por parte de las personas involucradas en el proceso. Sin embargo, es un cambio necesario que promete buenos resultados en el mediano a largo plazo. Por último, pero no por eso menos importante, tenemos la presentación de nuestras aplicaciones, las famosas interfaces web. Existe esta imagen anticuada de que las pantallas verdes son obsoletas, pero este punto es debatible a cierto grado.
Porque hoy en día tenemos la posibilidad de crear interfaces web nativas en IBMI sin ningún problema, ya sea por medio de soluciones como lo puede ser Profound Logic o de forma 100% nativa por medio de una instalación de un servidor web Apache dentro del mismo IBMI. Todo dependerá de los planes y recursos y del conocimiento del equipo de desarrolladores de la empresa, ¿no? Cada quien tiene sus propias circunstancias, pero de que se puede, es totalmente posible. Por lo que la cuestión en este tema no es el cómo, sino el para qué. ¿Cuál es el valor añadido de contar con una interfaz web en lugar de pantallas verdes? ¿Harían realmente una diferencia en el negocio o sería una cuestión meramente estética? Y la realidad es que esta respuesta la podemos obtener principalmente de los usuarios de las aplicaciones, las personas de carne y hueso que todos los días interactúan con ellas. Ellos seguramente tendrán las mejores respuestas para tomar esta decisión. Porque es cierto, es totalmente posible determinar que una pantalla verde funciona bien, es rápida de usar y de que los usuarios se sienten cómodos utilizándolas. Hay casos en donde estos usuarios llevan años utilizando estas aplicaciones a tal grado que ya las utilizan casi de forma automática y se saben los comandos y las funciones de memoria. Hay veces que son procesos muy sencillos y la verdad es que cambiar esas aplicaciones a interfaces web es un despropósito. Sería simplemente por una cuestión casi de vanidad y estética de la empresa. Pero los casos en los que una interfaz web puede hacer una diferencia es cuando simplificamos el proceso, cuando mejoramos la experiencia del usuario. Es decir, si en una aplicación en pantalla verde me toma 10 pasos levantar una orden de compra, mientras que en una interfaz web puedo levantar esa misma orden de compra en 2 pasos y en mucho menor tiempo, entonces ahí sí habría un valor para el negocio, ahí sí se notaría una diferencia. También, por ejemplo, si soy usuario de campo o de almacén, tener acceso a la aplicación por medio de un browser en un dispositivo móvil puede recortar tiempos significativos y no tengo que perder tiempo yendo a la pantalla verde hasta que esté en una computadora o una laptop. Y bueno, ahí sí haría mucho la diferencia. Entonces, para este punto, más que un reto y una decisión técnica, hacer interfaces web se trata de una cuestión de experiencia de usuario y de eficiencia. Por acá te comparto un webinar en donde hablamos más a detalle sobre este tema. Y bien, aquí agregamos un último elemento que es el interfaceo con sistemas y bases de datos externas al IBMI. El punto anterior estaba relacionado con los humanos que interactúan con estas aplicaciones y en este punto me refiero a otras tecnologías que interactúan con las aplicaciones. Lo más importante es que estas aplicaciones sean flexibles e integrables con otras plataformas. Hoy en día es realmente muy raro algún caso en donde el IBMI trabaje de forma aislada. Siempre está relacionado con otros sistemas, con otras aplicaciones y otras plataformas. Y para lograr esto, la mejor forma es por medio de APIs y web services, eliminando dependencias de conexiones con protocolos ODBC o JDBC, por ejemplo, y accediendo a las bases directamente mediante APIs, transformando aplicaciones en servicios modulares que pueden conectarse con otras aplicaciones, permitiendo que otras herramientas, ya sean de BI, que sean otros RPs, otras plataformas, otros CRMs, accedan a la información sin depender de programas RPG o COBOL que podrían ser monolíticos. Con esto podemos lograr que nuestras aplicaciones puedan evolucionar y escalar sin depender de tecnologías propias del IBMI o conexiones inflexibles, que otros sistemas interactúen con nuestras aplicaciones por medio de APIs en lugar de protocolos como ODBC o JDBC, garantizan en primer lugar un mejor performance, un mejor rendimiento y mayor seguridad, además de que habilitan arquitecturas más flexibles como microservicios. Acá te voy a dejar 2 videos si quieres saber más del tema. En el primero es un video en el que generamos APIs de forma sencilla con Profound Logic y en este otro video es un webinar en el que hablamos sobre las vulnerabilidades y riesgos que puede implicar contar con conexiones con protocolos como lo es ODBC y JDBC. Y bueno, espero que este video haya sido de mucha ayuda y que de cierta forma te ayude a dar luz a esos proyectos de modernización que puede ser muy complicado determinar incluso por dónde empezar. Recuerda que cualquier duda o comentario que tengas, todos los canales de Teamware están abiertos. A lo largo de este proyecto vas a necesitar muchas herramientas, pero estas herramientas no tienen ningún sentido si no tenemos objetivos claros. Entonces, lo primero que hay que hacer es mapear, identificar estos 3 niveles, ver dónde estamos parados, qué es lo que necesitamos cambiar, qué es lo que nos urge modernizar y qué es lo importante para modernizar, ¿no? Al final son proyectos que llevan años, que implican mucho conocimiento, gente de todas las áreas, son más complicados. En este video traté de resumirlo al máximo y bueno, espero haberlo logrado correctamente. Espero que este video haya sido de mucha ayuda y nos vemos en el siguiente.